Tenemos unos minutos para las preguntas que ustedes han apuntado. Las voy a pasar a los ponentes para que brevemente nos hagan... Bueno, tal vez aquí no fue bien comprendido lo que dije, porque hay quien dice que si los funcionarios que obtuvieron resultados positivos a favor de la transparencia fueron depuestos. No, por supuesto que no. No ha sido depuesto nadie. A nadie se le quitó. Lo que se ha hecho es suspender, por ejemplo, recursos para fondos y fideicomisos. Esto sí. Se han también cancelado donativos y se han cancelado transferencias de recursos a rescates carreteros. Está también recortándose en cierto modo los recursos que están siendo trasladados al IPAB. También se está viendo con mucho cuidado que esto se realice, y yo no digo que corrieron al auditor, por supuesto que no, pero estaba propuesto para repetir en su cargo y hubo votos en contra de que se quedara en ello. Eso es para contestar a dos y sí estoy enterada por el internet también. Bueno, que si existe algún estándar internacional para la creación de indicadores de desempeño que pudiera ser la guía para las instituciones mexicanas para formular los suyos. En México se han formulado excelentes indicadores del desempeño, tanto por parte del gobierno, como era lo que indicaba yo, como también por parte del Centro de Estudios del Sector Privado, que ha hecho sus propios indicadores de resultados y han llegado más o menos a las mismas, conclusiones a que llegó la que se hizo de 2002 a 2007, me parece, a 2006, y que está para prolongarse hacia 2012, el oficial, y ellos han hecho uno prospectivo hasta 2013, los del sector privado, y han llegado, como digo, a conclusiones parecidas. Ellos no se atreven, por supuesto, a decir qué es lo que hay que hacer. Como decía yo, en la rendición de cuentas no está contemplado necesariamente cómo se sanciona al funcionario que no cumple, sino que definitivamente se suspenden los recursos, determinados recursos para ciertas actividades. Por ejemplo, se va por cada secretaría creando sus propios indicadores y coinciden los del sector privado con los que hizo la Auditoría Superior de la Federación en respecto a la falta de cumplimiento casi de las mismas secretarías. Es decir, no porque no quieran cumplir, sino porque no tienen quizá ni la disciplina ni el fondo de datos para contestar inmediatamente a lo que va a conformar el indicador. Entonces, son dejados pendientes y por eso se dice no cumplieron, o cumplen muy débilmente con el indicador, pero hay algunas secretarías que han hecho la tarea y, bueno, han llegado a conclusiones más o menos buenas en cuanto a los indicadores. Son positivos los resultados de ambas muestras, tanto de la del gobierno como la que hizo el Centro de Estudios del Sector Privado. Debo decir esto. Entonces, hay esperanzas, por lo menos, de que por el programa que ha ideado el sector privado se llama Observador Ciudadano Gastar Mejor, y han señalado cosas muy interesantes. Habría que buscarlas. Venden sus propias investigaciones, sus proyectos y sus indicadores. Esto, bueno, ellos los venden, ¿no? A la Federación hay que buscar directamente en Hacienda o en el Congreso. Están los resultados de la fiscalización que se hizo de 2000 a 2012 prospectivamente, existe allí, y sobre todo un tomo que se hizo muy bueno sobre las áreas de opacidad y riesgo. Esto es muy interesante porque sí se señala con toda, bueno, pues muy puntualmente aquello que son subejercicios. Se dice, por ejemplo, de ciertos fondos se operó nada más el 40%. Y lo que quedó no han regresado todavía a la tesorería, pero hay algunos en que sí se han regresado. Entonces, sí existen positivamente resultados de los indicadores. Ojalá que se realicen a nivel general y que sobre todo los sectores, los programas productivos sean los que realicen mejor la tarea, es decir, que
que señalen en qué partes no está debidamente gastado el recurso público. Esto es necesario que los ciudadanos sepamos y que, finalmente, si hay dinero sin ejercer, que se ejerza. Pues si algo necesitamos es tener recursos para el gasto que es tan exiguo. Gracias. Doctora Richel. Muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas, pero a final de cuentas la preocupación de todos los asistentes que me hicieron llegar estas cuestiones son con relación a ¿cuál es la alternativa para conseguir los ingresos, ¿no? Y en ese sentido a mí me viene a la mente la ponencia del martes del doctor Roberto Soto, donde nos comentaba acerca de este asunto de dónde canalizar los recursos para hacerlos llegar hasta esta parte productiva, ¿no? Él nos hablaba de diversas partidas, donde muchas de ellas son destinadas a las cajas chicas, ¿no? Que son destinadas a las comidas, a los desayunos, gracias. A una serie de gastos que sería más fructuoso destinar los recursos a... ¿Ya se oye? ¿No? A ver, está. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces el doctor Soto nos comentaba en este sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una gran necesidad de recursos por parte de los municipios y por parte de los estados, y esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, si no la conseguimos por vía de los bonos, ¿cuál es la manera en que podemos conseguirlos? Aquí el asunto no es que no se pida prestado el dinero. Aquí el asunto clave es cómo vamos a adquirir esos recursos y cómo efectivamente esos recursos van a servirnos a nosotros como entidades locales y no a beneficiar más bien a los prestatarios, a los bancos comerciales, a los capitales financieros, ¿no? O sea, aquí el asunto es ese. Cómo contratarlos de manera que efectivamente nos generen un desarrollo, posibilidades de desarrollo futuro, sobre todo pensando en infraestructura, la generación de fuentes de trabajo y pensar en que más allá de todo esto, ¿cuál es el significado que se ubica? ¿Qué es lo que significa este asunto de que los privados estén adquiriendo cada vez más y más espacio y más poder en términos de decisión acerca de lo que se hace en los gobiernos locales, ¿no? Tenemos que el bono municipal no viene solito, viene junto con una calificación de deuda, viene junto con un asegurador del bono municipal. Entonces, surgen una gran cantidad de elementos allá a considerar, ¿sí? Y también viene a la par de un cambio en la regulación también, ¿no? Porque, como lo comentó igual Enrique Mendoza en la mañana, pues hay una serie de cambios en la legislación que se hacen para que todo esto pueda ser posible. Entonces, aquí el asunto no es el que no se quiera tener nuevas opciones, sino efectivamente, tener alguna seguridad de que efectivamente eso nos va a generar un beneficio y no más bien un problema a largo plazo. Muchas gracias. Bien, doctora Margarita, por favor. Sí funciona. Muchas gracias por las preguntas que me han dirigido, las 4 son muy interesantes y voy a empezar por la que dice que es importante el trazado de la carretera panamericana. La situación estratégica de México abre muchas posibilidades internas y externas. Y pregunta, ¿cómo incentivar el uso de las carreteras en el caso mexicano? Por ley se ha establecido que haya carretera de cuota y carretera de libre para multiplicar el acceso a todos los lugares. En realidad, la infraestructura es una consecuencia de las necesidades de desarrollo de los mercados. Y ya que ha sido establecida esa sinergia, puede repercutir como causal del desarrollo. Entonces es muy difícil cambiar hábitos establecidos de integración, de comunicación, de actividades productivas, de economías, de culturas económicas locales para poderlas incentivar. Entonces, ¿cómo incentivarla en el caso de México? Pues
dejando de desarrollar las actividades de los artesanos, los agricultores, los pequeños comerciantes, los que han hecho la tradición del país hasta lo que conocimos, quizá hace unas 3 décadas atrás, todavía muy fuerte y muy evidente, y que, bueno, la inversión de los sectores, la creciente dependencia económica, financiera y de todos los órdenes con los Estados Unidos nos hacen necesario repensar el propio país desde las latitudes más al norte y transnacionales, ¿no? Entonces quisiera ser muy optimista y decir sí se puede incentivar el uso de las carreteras para consolidar los mercados locales y regionales, pero ¿qué determina el diseño y trazo de los corredores interoceánicos? ¿Existe en nuestro país algún gran proyecto de corredor bioceánico como en Brasil y Bolivia? Pues estos 14 que ya están construidos y otros 4 que faltan responden a un gran proyecto de integración de todos los órdenes interoceánicos y transnacional, norteamericano y americano, pero probablemente ha sido trazado desde Washington y no desde las diferentes regiones y naciones mexicanas. Dice, de acuerdo a la integración de grandes capitales a favor de la financiarización, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas para México de acuerdo con el Plan Puebla-Panamá? Se dice que tiene ventajas integradoras locales, pero pues es la tercera reserva de biogimnosperma que tenemos aquí en los Montes Azules de Chiapas. Entonces, esta integración responde más bien a intereses de control de las fronteras para el ingreso de migrantes a Estados Unidos que de beneficio para las comunidades locales, en mi opinión. Si no se lanzan anuncios de venta de carreteras, ¿no será que esas concesiones ya están concedidas de antemano? Hay niveles elevados de corrupción. Bueno, pues, o sea, el Banco Mundial otorga créditos y están atados a tales proyectos, ¿no? Y dicen, bueno, licítese el concurso, pero ya está establecido el trazo, los tramos, las cantidades. Entonces, cuando se está hablando de negocios del 12.5% del PIB nacional en 2007, pues hay que pensar un poco más allá de la corrupción o de plano considerarla estructural y consustancial al capitalismo. O sea, son niveles de acuerdos financieros de la financiarización muy en serio. O sea, esas cantidades no se pueden negociar en términos de corrupción ordinaria, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Bien, pues dado que ya son las 5, ya va a empezar la siguiente mesa, ya está aquí los siguientes conferencistas. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles su asistencia. No va a haber receso, les pedimos que se mantengan en sus lugares para cambiar la mesa e iniciar lo más pronto posible. Muchas gracias.